Buenos días. Buen día. ¿Me escuchan bien? Me faltan algunos por conectarse. Vamos a empezar con el grupo de los IECAS, pues. ¿Quiénes son el grupo de los IECAS? No están. Sí, profe, sí estamos. ¿Quiénes son? Rachel Martínez, Daira Velázquez, Yaribel Aguilar, Eh, Rachel, Daira Velázquez, Yaribel Aguilar, Yaribel. ujú, Ujú. Andrea Costa, Naichel Pitti, Naichel. Piti, ¿verdad? Sí, Están todos conectados. sí. A ver. Bien. Eh, Primera observación. Cuando uno hace un póster, por lo menos un póster, en realidad en todo, pero muy en los pósteres, uno tiene que estar seguro de que no tenga faltas ortográficas. Tiene que ser muy cuidadoso con esas cosas. El póster tiene bastantes cosas y yo me di rápidamente cuenta del error ortográfico. Ojo con eso, cuidado con eso. Lo otro es que si van a colocar letras como la que tienen ahí, recuerden que los póster yo tengo que tener la capacidad de leerlos a una distancia larga. Y a una distancia larga yo no puedo leer ninguna letra que ustedes tienen en chiquito, ninguna. Así que eso es otra observación. Aparte de que el contraste de los colores no es adecuado para que yo pueda ni siquiera intentar leerlo. Lo que dice después, por debajo, mecanismo de acción, me cuesta entender qué es el mecanismo. Leí que decía de acción y yo asumí que lo que dice la palabra anterior es mecanismo, porque el contraste de color no es adecuado. Y lo que está por debajo de eso, no lo puedo leer. Te lo juro que no lo puedo leer. Yo sé que yo uso lentes, pero ni con ellos lo puedo leer. O sea, sé que solamente para que sepan que son mis observaciones generales. Entonces, si están conectados todos, empezamos con la fase de las preguntas. Es como que yo soy el que ha venido, ustedes tienen su póster proyectado en la universidad, puesto en la universidad, y yo voy a preguntarles acerca del póster. Yo lo veo, ujú, ujú, muy bien, y ahora yo le pregunto cosas sobre los IECAS, porque yo estoy interesado en saber más detalle acerca de los IECAS. ¿Qué es un IECA? Yaribel.
Yaribel. Jóvenes, hoy la Eh, jornada es larga, muy larga, así que por favor tratemos de aprovechar el tiempo. Muñeca se conoce como una sinaza, que es como una enzima o proteína, algo así. ¿Una qué? Una Un IECA, proteína. un IECA. Te estoy preguntando acerca de lo que es un IECA. ¿Me dijiste qué es? Son proteínas. Los IECA son proteínas. Yaribel, los IECA son proteínas. Es un inhibidor Ok, perdón, ¿me escucha? te escucho, te escucho. Ujú. Es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Ok, es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Ya vamos a encaminados. Entonces es un fármaco. Yaribel, Sí, ok. Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Ok, ¿y qué es la enzima convertidora de angiotensina? que, que es ¿me repite la pregunta, por favor? ¿Qué es la enzima convertidora de angiotensina? Es una clase de medicamento. La enzima convertidora de angiotensina. Eh, es una di- dicarbo, dicarbopeptidasa. Es una peptidasa. Ok. Una peptidasa que hace. Perdón. Una peptidasa que hace qué? Es que ustedes saben el tema. Yo no tengo que estar esperando tanto. Si espero tanto, eso quiere decir que en el tema no lo saben. Esta pregunta es de las más sencillas. Yo empiezo bien sencillo y luego me lanzo al universo. Cualquiera puede responder. Profe, ¿me puede repetir, por favor, la pregunta? La pregunta es, qué es la enzima convertidora de angiotensina? ¿Qué es? Bueno, a mi concepto es una enzima que no está específicamente involucrada con el metabolismo, por ejemplo, de muchos péptidos pequeños, ¿verdad? Pero sí está incluida, por ejemplo, en la conversión de la angiotensina 1 y que está optimada e inactivada en la angiotensina 2. No te entendí nada de lo que me dijiste. Me lo Ay, dices con tus palabras para ver si lo logro comprender. no sé si es porque tengo la computadora muy lejana. Que es No, una, yo te escuché, pero lo que pasa es que no te entendí. Son cosas ay, diferentes. bueno, voy a decirle con mis palabras. Correcto. Es una enzima no específica involucrada en, en el metabolismo, ¿verdad? De muchos péptidos pequeños, pero que ella hace la conversión de la angiotensina 1 y que asimismo se inactiva en la angiotensina 2. Ah, ok. Ella convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. No, ok, hace la conversión de la angiotensina 1 y ¿Desde dónde? luego de eso A ver, hace la, hace la conversión de angiotensina 1 ¿desde dónde? em, ay, no. Ujú. ¿De dónde viene la angiotensina 1? Cualquiera puede responder. Viene por medio de lo que sería el angiotensinógeno. Ah, ok. Viene el angiotensinógeno y se transforma en angiotensina 1. ¿Por acción de quién? Por medio de la renina. De la renina. La renina transforma angiotensina 1, digo, angiotensinógeno en
En angiotensina 1. El angiotensinógeno, por Ujú. medio de la renina, transforma lo que sería, se convierte a la angiotensina 1. Ok, por la acción de la renina, el angiotensinógeno se transforma en la angiotensina 1. Es lo que me están diciendo. ¿Daira? Sí. Grupo de IECA. ¿Y qué hace la enzima convertidora de angiotensina entonces? ¿Qué hace ella? Me perdí. ¿Qué hace? Oye, ¿me están escuchando? Sí. ¿Qué hace? Para poderme responder, tiene que estar seguro de lo que me quieren responder. Yo no logro entender lo que me quieren decir. Háblenme con seguridad para poderlos entender. Viene el angiotensinógeno. Empezamos con el angiotensinógeno, ¿no? ¿De dónde viene el angiotensinógeno? ¿De dónde viene el angiotensinógeno? ¿Dónde se produce? La, 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 la. ¿Se produce en el hígado, profe? Se produce principalmente en el hígado. Ok. ¿Se produce porque sí o se produce por alguna respuesta? Eh, es, por la circulación de la renina. ¿Se produce porque sí o se produce en respuesta a algo? O ahí se está produciendo siempre el angiotensinógeno. Me dicen si quieren que les diga yo. Cada vez que hablo yo, No, a ver, no. Cada vez que hablo yo o cada vez que digo algo yo, son puntos menos para ustedes, solamente para que sepan. ujú. No aparece porque sí, es porque es estimulada por ya sea la inflamación, Ah, ok. por medio de la insulina, un estrógeno, alguna glucoproteína. em, eh, ajá. Ok. Esos son los estímulos para producir angiotensinógeno. La inflamación, la insulina, los estrógenos y los glucocorticoides. Entonces, si yo tengo un paciente que está con hiperinsulinemia por la diabetes, por una hiperinsulinemia tipo 2, entonces este paciente va a tener un aumento de angiotensinógeno. ¿Cierto? ¿Cierto, Daira? Sí, cierto. Si yo tengo un paciente que está tomando glucocorticoides, este paciente va a tener un aumento de angiotensinógeno. Igual, un paciente que está usando estrógenos, ya sea estrógenos conjugados o estrógenos de anticonceptivos, o la paciente está embarazada, esta paciente va a tener un aumento de angiotensinógeno. Porque por lo que me acabas de decir, estas son las razones del angiotensinógeno. O el paciente tiene un proceso inflamatorio que puede ser la hipertensión, la diabetes, fuma, toma, eso provoca acciones inflamatorias en el cuerpo, o el aumento, o la dislipidemia produce acciones inflamatorias en el cuerpo. Entonces, eso puede estimular la producción de angiotensinógeno, ¿cierto? Bien, ya, angiotensinógeno. Y el angiotensinógeno se convierte ¿en qué? ¿En qué se va a convertir? Lo que pasa es que eso no está en el póster, entonces como no está en el póster no podemos enfocarnos en eso, pero ¿en qué se convierte el angiotensinógeno? Recuerden que yo estoy dando la clase a ustedes y a los demás que no están hablando de IECA. En angiotensina 1, profe.
en angiotensina 1. ¿Por acción de quién? De la renina. Por acción de la renina. La renina convierte angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Y de dónde viene la renina? De la célula yuctaglomerular. De la célula yuxtaglomerular del riñón. Y entonces, ¿y ella por qué se produce? ¿Por qué se produce la renina? Ah, porque sí. Ella se produce o aparece por, porque está influida en lo que sería la presión arterial, en también el consumo de la dieta o el estar consumiendo mucha sal. Mucha sal. Cuando se consume mucha sal, se produce más renina. ¿Sí? ¿Seguro? Vamos Sí, a eso luego. Vamos a eso luego. Eso no está bien, pero vamos a eso luego. Profe, Entonces, la renina es producida por los riñones. Es una hormona que controla la producción. También de otra hormona llamada aldosterona. claro, porque va a activar el sistema renina. Es del que estamos hablando ahora mismo. De lo que estamos hablando ahora mismo es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vamos a llegar a la aldosterona, pero desde el angiotensinógeno. Angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, siguiente, aldosterona. Ese es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Es de lo que estamos hablando ahora, del cual no está en su póster. Están hablando de IECA. IECA es igual a sistema renina-angiotensina. Yo no veo en su póster el sistema renina-angiotensina. ¿Ustedes lo ven? ¿Cómo entendemos esto que estoy hablándoles si yo lo estoy diciendo, no lo están viendo? Y eso hay que verlo. Pero vamos a tratar de explicarlo sin verlo. Venía el angiotensinógeno que se produce principalmente en el hígado, se produce en muchos lugares más, pero principalmente en el hígado, por acción de inflamación, estímulos de la insulina, estímulos de glucocorticoides, estímulos ya dije, de la inflamación, y entonces se produce. Y ahora viene la renina, que la produce el riñón. Las células yuxtaglomerulares del riñón producen la renina y transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Por qué se produce la renina? Normalmente bajo 3 estímulos. Existen 3 vías de producción de renina. ¿Cuáles son esas 3 vías? Esto en el libro. 3 vías de producción de renina. ¿Lo digo yo? Es que no tengo todo el día para eso. una de las vías sería los diuréticos, que hacen que estimulen lo que sería la renina para que se libere. Fisiológicamente existen 3 vías para producción de renina. ¿Cuáles son? Una de ellas es la mácula densa. Es una ayuda. Una de ellas es la mácula densa. ¿Qué hace la mácula densa? ¿Qué es la mácula densa? Primero, ¿qué es la mácula densa? No podemos avanzar ahí, ECA, si no entendemos esto. Si no tiene ningún sentido cuando yo inhibo a la enzima convertidora en angiotensina. Entonces, ¿ahora qué pasa? No sé qué pasó, porque simplemente yo no me sé la fisiología. La mácula densa es uno de los controles para lo que sería la secreción de la renina y tiene la función de lo que sería la regulación de lo que sería la regulación de la sal y el agua, Okay. que, Ajá. que es lo que, como lo había dicho, que el no tener una dieta de sal hace que se libere lo que sería la renina. No tener, me dijiste hace un rato que era comer mucha sal, lo estás cambiando ahora. Ujú.
¿Lo estás cambiando ahora? Se puede cambiar. Sí, sí la estoy cambiando. No es por el Ok. aumento de sal, sino que tener una dieta de sal. Vean, baja en sal. Ujú. Ok, bien. La macrodensa es un sensor renal, se encuentra en un sistema, un quimiorreceptor, que se encuentra a nivel de la arteriola aferente del riñón. Y lo que está haciendo ahí es sensando el nivel de sodio que está regresando. El riñón hace la función de filtrar, el riñón filtra al plasma. Viene la sangre, pasa por la arteriola aferente del riñón, del glomérulo del riñón, y simplemente esa sangre se filtra. El riñón es un filtro, un filtro. Entonces filtra, no pasa sangre al riñón, sino que pasa simplemente los compuestos líquidos y los electrolitos, él los filtra. Y simplemente eso filtrado pasa por los túbulos, pasa por los túbulos. Y esos túbulos van a hacer una función que veremos luego en diuréticos, que es de reabsorción de agua y de reabsorción de electrolitos para regresar los electrolitos y regresar el agua a el sistema, o sea, a la sangre, y simplemente eliminar los desechos, o sea, la orina. Entonces, este sistema está extremadamente tan bien elaborado, o sea, tan bien elaborado, que es para justamente tratar de mantener la homeostasis. Pero es una cosa perfecta de su elaboración. La fisiología renal es casi perfecta. Entonces, tanta estructura que simplemente es perfecto. Entonces, lo que va a hacer la mácula densa es ir sensando. Si se está reabsorbiendo poco sodio, ella lo detecta y ella manda un estímulo a las células yuxtaglomerulares para que aumente la producción de renina. O sea, ella detectó que el nivel de sodio en sangre es bajo o el nivel del sodio reabsorbido a nivel renal es bajo y manda una señal a las células yuxtaglomerulares para aumentar producción de renina. Es la primera estímulo. ¿Cuáles son los otros dos? La otra es la... Ay, ve un momentito. Esto se lo tienen que saber. Receptores. Lo están leyendo y se lo tienen que saber. Varoreceptores renales. No, es que me cuesta decir esa palabra, profe. Bueno, hay que practicarla, pues. Entonces, la canción sí se la saben y las palabras raras que dice Bad Bunny sí se las saben. Varoreceptores intrarrenales. Entonces, ¿qué hacen los varoreceptores intrarrenales? Aumentan y a la vez también disminuyen la presión. ¿A qué responden los varoreceptores? ¿A qué? ¿Cuál es su estímulo? No sé si lo que le iba a decir era correcto, que aumentan la presión arterial y también... Los varoreceptores responden al aumento de presión arterial. Sí. No. Es que eso aquí en el libro decía que aumentaba o a la vez disminuía la presión arterial. No. Okay. Los varoreceptores son unos, los hemos venido hablando hace rato de los carotídeos, También existen varoreceptores a nivel renal. Estos varoreceptores responden. Si responden al aumento de la presión arterial, sí, van a responder. Está bien, van a responder al aumento de presión arterial. Pero ¿qué hacen? Cuando la presión arterial se aumenta y los varoreceptores lo detectan, ¿qué hacen entonces los varoreceptores? ¿Qué hace con la renina? Tienen una liberación en La libera. la de la renina. Pues no. Si la presión aumenta, la presión renal aumenta, eso va a estimular a los vasoreceptores. Te voy a dar esa respuesta como válida. Sí, los va a estimular, ¿cierto? Pero lo que va a hacer es que esa estimulación va a inhibir a las células yuxtaglomerulares para que no produzcan renina, porque la renina va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la aldosterona va a actuar a nivel renal, va a actuar a nivel del sistema de filtrado, de los túbulos colectores, ahí va a actuar y va a aumentar la reabsorción de agua y la reabsorción de sodio. Eso va a ser la aldosterona. Va a aumentar la reabsorción de agua y la reabsorción de sodio. Y eso va a provocar que aumente en el plasma la volemia y aumente
la natremia, o sea, aumente el sodio y aumente el volumen de agua en el plasma. Y eso va a aumentar la presión. Va a aumentar la presión. Entonces, si la presión está alta, el sistema no puede aumentar la presión, porque el sistema guarda un equilibrio. Si la presión está alta, lo que va a hacer el sistema es tratar de reducir la presión. Su cuerpo no se da ahí mismo, no se hace harakiri. Su cuerpo trata de mantener homeostasis. Eso hace su cuerpo. Entonces, lo que tú me estás diciendo es hacerte un auto-harakiri, porque hacer eso, hacerte un harakiri, porque hacer eso simplemente lo que estaría haciendo es aumentando más la presión y provocaría efectos deleterios. Eso no es lo que quiere el proceso fisiológico. Entonces, voy a reorganizarlo. Si aumenta la presión, los vasoreceptores detectan el aumento de presión renal. Y ese aumento de presión renal va a provocar una disminución de la respuesta de las células juxtaglomerulares. Va a producir una reducción de la producción de renina. ¿Más ahí vamos claros? ¿Todo está claro hasta ahí? ¿Yaribel? Sí, profe. Por el contrario, si la presión sanguínea cae, entonces eso va a estimular a los vasoreceptores para que estimulen a su vez a las células juxtaglomerulares y aumenten la producción de renina, para que al aumentar la producción de renina se aumente la producción de aldosterona y con eso aumente la reabsorción de sodio y aumente la reabsorción de agua y con eso aumente la volemia, o sea, aumente la presión. Esto que estamos hablando ahora solamente es fisiología, pero es importante para entender a los IECA, si no, entonces no sé de qué estoy hablando cuando empiezo los IECA. Siguiente, segundo estímulo para producir renina. ¿Todos claros? ¿El resto de la clase está clara también con la forma como se está produciendo renina? ¿Hilary? Hilary tiene que estar súper clara porque este es tema de Hilary después. Siempre pregunto por Hilary. Hilary debe ser el nombre que tengo en mi núcleo. Debe ser. Sí, profe, a veces pienso que la tiene conmigo. No, no es contigo, sino que estás en el centro de mi pensamiento. No sé por qué. Tu nombre me parece, me gusta. José. Ujú. Ujú. Exacto. Eso hace. Correcto. La hiponatremia. Ujú. Correcto. Es así. Vamos por el segundo estímulo. Nos falta un tercero. ¿Cuál es el tercero? El tercero es la vía de receptores adrenérgicos en beta 1. Ok, la estimulación beta 1 de las células juxtaglomerulares. Las células juxtaglomerulares tienen receptores beta 1. Entonces, si aumenta la respuesta adrenérgica, va a estimular a los receptores beta 1. ¿Y qué va a producir, qué va a pasar con la renina? ¿Va a aumentar o va a disminuir su síntesis? Se disminuye. Pues no, va a aumentar. Ay, profe. Si yo lo dije, se lo dije en la clase de beta bloqueadores y lo he dicho tantas veces que ya estoy cansado de decirlo. O sea, si yo estimulo a beta 1 de las células juxtaglomerulares, beta 1 está acoplado a proteína GS. La estimulación esa va a producir un aumento de AMP cíclico y eso va a traer consigo una liberación de la renina. Si yo uso un beta bloqueador, los beta bloqueador hacen su acción antihipertensiva al bloquear a beta 1 de las células juxtaglomerulares y por tal motivo no se produce renina. Por esa acción, los beta bloqueadores son antihipertensivos, pero realmente los beta bloqueadores actúan a nivel cardíaco.
se usan para reducir la frecuencia cardíaca, para reducir el trabajo cardíaco. Pero además de eso, pueden ser útiles y como antihipertensivos porque bloquean a beta 1 de las células yuxtaglomerulares y de esa forma reducen al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso lo dije en la clase anterior. Por eso hay que prestar atención cuando estoy hablando en todas las clases, porque esto es una cadena mancomunada. De 3 estímulos: mácula densa, o sea, hiponatremia, dieta baja en sodio. Estímulo 2 es la respuesta de la estimulación adrenérgica, beta 1, de las células yuxtacondrolares. Y la 3 es la de los vasoreceptores, o sea, la presión baja en sangre. Presión baja en sangre estimula a vasoreceptores y estimula la liberación de renina. Nivel bajo en sodio en sangre estimula a la mácula densa y estimula la producción de renina. Estimulación simpática, o sea, estimulación adrenérgica, estimula a beta 1, que estimula la liberación de renina. Esos 3 estímulos van a producir liberación de renina. Por tal motivo, en pacientes que están ansiosos, estresados, tienen una sobreestimulación simpática, que tienen una dieta baja en sodio, que tienen presiones altas, bastante altas constantemente, estos pacientes son extremadamente sensibles a la acción de los IECA. Entonces, íbamos por la angiotensina 1, que es esa conversión se da por la renina. Y ahora, ¿qué pasa con la angiotensina 1? Joven. Perdón, se convierte en lo que sería angiotensina 2. ¿Y quién la convierte en angiotensina 2? La enzima conocida como ECA. La enzima conocida como convertidora de angiotensina. Entonces, y luego la angiotensina 2 se transforma en angiotensina 2, ¿no? Sí. Ajá. Y luego la angiotensina 2, ¿qué va a hacer? Nada. Tarararararam, taram. ¿Lo digo yo? Profe, no tendría la acción de aumentar la acción renal, o sea, que altera la función renal. ¿Cómo? Eh, La angiotensina 2, una de sus principales funciones es regular la presión arterial media. Ajá. ¿Cómo? Mediante la estimulación, bueno, por la estimulación de la proteína GQ. Ujú. ¿Cómo? O sea, estimular la proteína GQ. Wow. Hay muchas cosas hay muchos receptores acoplados a proteína GQ. Muchos. Que estimula a todos. La angiotensina 2 estimula a todos. Ujú.
¿Lo digo yo? Pues me lo dicen ustedes, que tiene que decirlo alguien, porque nadie, la gente no se puede quedar con la duda. La angiotensina 2, venimos, angiotensinógeno, angiotensina 1, acción por la renina. Angiotensina 1, por la acción de la enzima convertidora de angiotensina, angiotensina 2. Y ahora, esta angiotensina 2 se va a unir a sus receptores. Luego hablamos de los receptores, no voy a dar pistas acerca de cuáles son los receptores, pero se va a unir a sus receptores porque ese es otro chavo. Se va a unir a sus receptores. Y uno de esos receptores se encuentra a nivel de la médula suprarrenal. Y aquí simplemente va a estimular la liberación de aldosterona. La aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? ¿Qué es la aldosterona? Es una hormona, profe. Es una hormona. Ella controla lo que es la presión arterial. La aldosterona es una hormona, se llama mineralocorticoide. Mineralocorticoide. ¿Por qué se llamará mineralocorticoide? Porque absorbe lo que sería el sodio y el agua. Porque afecta el metabolismo. Mineral lo que tiene que ver con los minerales, con los electrolitos, tiene que ver con los electrolitos. Hace una función en los electrolitos del cuerpo. Como dice Daira, tiene que ver con la reabsorción de sodio y la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector principalmente. Entonces, eso va a ser la aldosterona, reabsorber sodio y reabsorber agua. Y con eso, cada vez que se reabsorbe el sodio atrae agua por gradiente de concentración. Si en un vaso hay un contenido de sodio alto, pues eso va a provocar que el líquido que se encuentre en el intracelular o el que se encuentre en el intersticial va a entrar al vaso porque simplemente tiene que tratar de mantenerse en equilibrio y eso va a arrastrar agua, y el arrastrar agua va a aumentar la volemia, Y el aumentar la volemia, jóvenes, aumenta la presión. Es un vaso, los vasos simplemente son tejidos, simplemente ahora yo tengo mayor cantidad de volumen y ahora eso con mayor cantidad de volumen va a hacer que la presión aumente. No es una cosa tan... Va a aumentar la presión. Entonces, eso es lo que va a hacer la aldosterona a través de la angiotensina 2. Pero la angiotensina 2 va a hacer otros efectos. Yo no lo voy a preguntar eso a ustedes porque eso no le compete a ustedes, pero se lo voy a preguntar a otro grupo. Entonces, esto es importante entenderlo porque luego, cuando empecemos a hablar de IECA, pues ahora yo no sé qué va a pasar. Ya, vamos ahora a centrarnos en los IECA, recordando que los IECA son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿qué van a bloquear? ¿Qué se va a bloquear? ¿Qué síntesis se va a bloquear? ¿Qué no se va a sintetizar? No se va a sintetizar angiotensina 2. Termino yo por dar la clase esta de IECA. ¿Mm? ¿Daira? Termino yo. Se entregan, proceden, ya, no pueden hacer nada. Así. Yo veo la cara de Andrea, ya está entregada, ya se entregó. Pasa lo que pasa. ¿Mm? No hagan eso nunca. Pero si eso quieren hacer,
yo, yo no puedo evitarlo. Les voy a preguntar. ¿Sigo yo? Lo voy a volver a preguntar una última vez y ya. ¿Sigo yo? No, profe. No. Entonces, continúen ustedes. No se produce enzima, no se produce angiotensina 2, ¿verdad? Y se va a aumentar, o sea, si yo tengo bloqueado una vía, yo voy en un tranque. Voy en un tranque hacia San Miguelito. Está bloqueada la transísmica. Está bloqueada la transísmica. Se tiraron los manifestantes. Está bloqueada la transísmica. Esos manifestantes son los IECA, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y la transísmica es la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ahora, los carros se están acumulando. Los carros eran la angiotensina 1, que cuando cruzaba el puente simplemente se transformaba en angiotensina 2. Entonces ahora está acumulándose la angiotensina 1, ¿cierto? Está acumulando. ¿Qué va a pasar con la angiotensina 1? ¿Qué acciones tenía? ¿Qué acciones tiene? Se queda ahí, acumulada. Y lo que sigue pasando es que, como no se produce angiotensina 2 y no se produce aldosterona, el sistema sigue creciendo. O sea, la renina empieza a aumentar. Empieza a aumentar porque no existe el estímulo para que ella se inhiba. Y el estímulo para que ella se inhibe es la elevación de angiotensina 2. Ese es su sistema de retroalimentación negativo. O sea, como no existe angiotensina 2, ella sigue aumentando su producción de renina. Porque algo está pasando, tiene que aumentar su producción de renina. Entonces está aumentando angiotensina 1 y está aumentando renina por la acción de su IECA, porque se tiraron a la calle. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, jóvenes? Como usted dice, al tener estar bloqueados, la angiotensina, esta tratará como de buscar unas vías alternas, lo Correcto. que puede causar que incremente lo que sería la vasodilatación. ¿Cuáles vías alternas hacia dónde se va a producir? Eso tampoco está en el póster, pero me gusta tu Ok, respuesta. las vías alternas pueden ser la angiotensina 1-9 y la angiotensina 1-7, me parece. Ajá. Se va a producir, en lugar de producirse angiotensina 2, se va a producir angiotensina 1,9 y angiotensina 1,7. Estas dos angiotensinas se van a producir por otra vía, una vía alterna. Se fueron por la tumba muerta. Y se produjo entonces angiotensina 1,7 y angiotensina 1,9. La angiotensina 1,7 y la angiotensina 1,9 se une a un tipo especial de receptores de angiotensina, que no le voy a dar pistas al otro grupo. Y estos receptores van a producir vasodilatación. Bien. Y entonces, ¿qué más? ¿Qué pasa con la renina? Sigue aumentando. Uh-huh. Ojo, jóvenes, que yo solamente le he preguntado acerca de renina, angiotensinógeno, angiotensina 1. No he preguntado acerca de angiotensina 2 porque eso lo voy a preguntar en el otro grupo, pero por eso no he ahondado en ese tema. Pero en el tema que les compete a ustedes tienen que saberlo. Entonces, vamos a regresar, vamos a volver a los IECA. Los IECA son enzimas convertidoras de angiotensina, ¿cierto? Entonces, con eso no produzco angiotensina 2
y me voy a la vía alterna de producir angiotensina 1,7 y angiotensina 1,9, que son vasodilatadoras, porque se unen a otro tipo de receptores. Bien. ¿Los IECA son agonistas o antagonistas? Bueno. Me parece que agonistas, profe. Los IECA son agonistas. ¿Agonistas de quién? Ujú. ¿Son agonistas de quién? Los IECA son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cómo pueden ser agonistas? Son antagonistas de la enzima. Bien. ¿Antagonistas competitivos o antagonistas irreversibles? Dije que sigo aumentando ahora la intensidad. Sí, esta sigue aumentando. Sigo estando sencillo. Sigo estando en términos más sencillos. ¿Agonistas son competitivos o irreversibles? Ahora, o sea, viene la enzima convertidora de angiotensina, o sea, la ECA, y la ECA se debe unir a la angiotensina 1, se debe unir a la angiotensina 1 para transformarlo. En lugar de eso viene el IECA y se une a ese punto, lo une, y de esa forma no permite que se pueda unir la angiotensina 1. ¿Competitivos o no competitivos? Sí son competitivos. Ok, bien. Los IECAs son fármacos originales o son fármacos o son profármacos. Yo los doy al paciente. Son profármacos. O sea, los doy inactivos. ¿Mm? No escucho nada. Los doy inactivos. Son profármacos. Los doy inactivos. Sí se da inactivo, profe. Los doy inactivos y luego cuando llegan a dónde se activan. Cuando llegan a dónde se activan. ¿Dónde se activan o nunca se activan? Yo les dije ayer les dije, les chateé que por favor me escribieran porque yo quería evitar derramamientos innecesarios de sangre, predecibles de sangre. Yo se los dije ayer, pero el grupo de IECA ni se inmutó. Ayer. Los fármacos, los IECAs, ¿dónde se activan? ¿Su metabolismo dónde es? ¿Cuál es su metabolismo? El metabolismo sería en el hígado, Entonces, ¿dónde se activan? en, O sea, yo voy a en sufrir. la- Ajá. bueno, a lo que yo entendí que su metabolismo principalmente son en las vías renales, pero no. Su metabolismo es renal.
sería hepático, profe. Y Su metabolismo también, hepático. ajá, Ok, y como su... hepática, perdón. No, dime, termina de decirme. Ajá, principalmente es hepático, pero también podría estar en lo que sería el cerebro, el pulmón, en el corazón y en los riñones. Ok. En los vasos Met- sanguíneos también. el metabolismo principalmente es hepático. El metabolismo de los IECA principalmente es hepático. No sé si me estás hablando de la ECA, que la ECA está en todos los lugares que me estás diciendo, pero el metabolismo de los IECA es a nivel hepático. Y a nivel hepático se va a transformar entonces en metabolito activo o inactivo. El metabolito activo, profe. Entonces, debemos recordar que si un fármaco lo estoy dando en forma inactiva, es para que justamente cuando haga su metabolización se transforme a la forma activa. Entonces, si yo les pregunto dónde se metaboliza y me responden que es el hígado, y luego les pregunto dónde se transforma en forma activa, ¿cómo no me pueden volver a responder que es el hígado? Eso quiere decir que no entienden el concepto. Es lo que quiere decir. Lo único que quiere decir es que no entiendo el concepto. Porque si justamente yo los doy inactivo para que cuando haga su biotransformación, cuando haga su metabolización, se transforme en un metabolito activo, y yo estoy diciendo el lugar donde se biotransforma, y luego no sé dónde se transforma activo, es porque no entiendo el concepto. ¿Por qué objetivo lo doy inactivo? ¿Por qué lo quiero dar inactivo? ¿Cuál sería mi objetivo? Darlo inactivo. No tengo nada que hacer, lo quise dar inactivo. ¿Por qué lo doy como profármaco? ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Los profármacos son más caros, son mucho más costosos. ¿Por qué lo doy como profármaco? ¿Por qué lo doy inactivo? Porque un fármaco lo doy inactivo para que se metabolice a nivel hepático y se transforme en activo. ¿Por qué hago eso? Ujú. ¿Para mejorar qué? Eso también lo dije en las clases. Oh, ¿qué quiero mejorar? Ok. Cuando yo doy un fármaco en profármaco, lo que trato de hacer es mejorar su biodisponibilidad. Porque ya yo sé que los fármacos, cuando lo doy en forma original o en forma activa, cuando llegan a nivel hepático, pues simplemente el hígado los biotransforma, reduce su biodisponibilidad, extrae una gran parte de ese fármaco, lo extrae. Y solamente aproximadamente un 30% llega a la circulación sistémica, sin cambios, para hacer su acción. Entonces yo puedo manipular esa acción y darlo como un profármaco, darlo como un fármaco inactivo, para que cuando llegue al hígado y se biotransforme, en lugar de transformarse a un metabolito inactivo, lo haga a un metabolito activo. Ahora, eso va a mejorar su biodisponibilidad, lo va a mejorar. Eso quiere decir que va a haber mayor cantidad de fármaco activo en la circulación sistémica para hacer su acción. Debe mejorar su efectividad, de cierta forma. Debe mejorar su efectividad. Para esa razón hago esto, de darlo como fármaco inactivo. Todos son profármacos. Los IECA se dividen en 3 grupos, que no está ahí tampoco. 3 grupos. Se clasifican en 3 grupos. Clasificación de IECA, 3 grupos. Grupo sulfidrilo, grupo carboxilo y grupo fosforilo. Son sus 3 grupos farmacológicos. Profe, Sulfidrilo. ahí en donde dice eliminación renal, en la parte de abajo, bueno, pero como se ve súper pequeño, ahí están los nombres de los grupos ¿A farmacológicos. dónde? Creo que si amplian la imagen, le dan zoom, ahí donde dice eliminación renal, en la partecita de abajo, bueno, no se alcanza a ver, pero ahí está. Ok. Grupo sulfidrilo, grupo carboxilo y grupo fosforilo. Ok, bien, lo veo. Ahora sí lo veo. Cuando hiciste un zoom de, a ver, me dice el número de zoom como de 400, no, de 164%, entonces ahora lo veo mejor. Entonces, todos los IECA son profármacos. Todos requieren biotransformación hepática para transformarse a la forma activa. Sí, la mayoría, profe. La No, pregunta es, ¿todos son no profármacos? todos. ¿Cuáles no son profármacos?
El lisinoprilo, ese no es un profármaco, Ujú, porque ese se correcto. activa por sí solo. Ese está activo ya. Ajá, que va. Y el captopril. Captopril, lisinopril. Captopril, lisinopril. Son fármacos que ya están activos. Por tal motivo, como yo sé que el captopril es un fármaco activo por sí solo, yo lo puedo dar por la vía sublingual, ¿cierto? Porque si lo doy por la vía sublingual se salta el metabolismo del primer paso hepático y por tal motivo llega a la circulación sistémica siendo activo, porque él es activo. Y esa es la razón por la cual se usa captopril sublingual, porque si no, tendría que darlo por la vía oral para que se biotransforme primero y se transforme a metabolito activo. Pero como yo sé que él es activo de por sí, yo lo puedo dar por la vía sublingual y no pasa nada porque él va a llegar a la circulación sistémica activo, porque él ya está activo. Y el lisinopril yo lo puedo dar por la vía intravenosa porque él ya está activo. Por tal motivo, no necesita pasar por el hígado para biotransformarse a la forma activa. Los demás debo darlos por la vía enteral. Debo darlos al paciente para que los tome, para que entonces cuando llegue al hígado se biotransforme. Esa es la respuesta. Siguiente pregunta. Ya me dijeron el mecanismo de acción, ya me dijeron los grupos. Ahora, vamos a hablar acerca de los efectos. El efecto que voy a considerar un efecto antihipertensivo, ¿cierto? Porque estoy bloqueando la transformación de la angiotensina 2. La angiotensina 2, una de sus acciones es vasoconstrictora. Pero además de eso, estoy favoreciendo la síntesis de angiotensina 1,7 y de angiotensina 1,9, que son vasodilatadoras. Estoy consiguiendo efectos vasodilatadores. Solamente. Es lo único efecto que estoy consiguiendo. ¿Qué puedo conseguir con los IECA? Mejorar la presión. ¿Sí? Tararam, tan, 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 taram. Jóvenes. Ellos también reducen lo que es la hipertrofia cardíaca La hipertrofia ventricular y y la hipertrofia mejoran ventricular la función diastólica también. mejoran la función diastólica. ¿Y qué más? Tiene que ver con la diabetes. De un paciente diabético, IECA de una. Sí, porque estos inhibidores se les da para beneficio a la hora de que no les dé un infarto agudo. Estoy hablando de diabetes. ¿Qué hace la IECA en pacientes diabéticos? ¿Cómo los puede ayudar? ¿Los ayuda o los empeora? Profe, no, el Difícil la IECA pregunta. hace ¿Ah? una reducción Ujú. en la progresión de los macrobulminuria. Ay, no puedo pronunciar eso. Macrobulmuria en pacientes con diabetes. Macroalbuminuria. Ajá. En pacientes de diabetes de tipo 1. ¿Tipo 1 solamente? Tipo 2 también. Un paciente diabético, la diabetes en forma crónica va a producir daño a nivel renal. La diabetes es mala, maligna. El azúcar es mala, maligna. Va a producir daño a nivel renal. Va a producir daño en muchos órganos, pero uno de esos órganos a nivel renal. Y va a producir que el riñón, en vez de filtrar como lo hace eficientemente, ahora filtre mal. Y empieza a filtrar cosas que no debería estar filtrando, como proteínas. Los riñones no deberían filtrar proteínas. No debería pasar la proteína de la sangre al riñón. Eso no debe pasar.
filtre sangre, filtre azúcar, filtre cosas. Esas cosas no deben pasar porque el riñón no debe hacer los poros son tan pequeñitos que simplemente no dejan filtrar esas cosas. Cuando esas cosas se filtran es porque el riñón se está dañando por acción probablemente una de las acciones es la diabetes, otra la hipertensión. Entonces, en un paciente que ya yo sé que está teniendo ese proceso fisiopatológico, yo le puedo dar un IECA porque se ha visto que el IECA retarda o regresa la nefropatía diabética. Es útil para retrasar la nefropatía diabética. La nefropatía diabética es el problema del riñón originado por la diabetes. Entonces, un paciente diabético, yo le debo dar un IECA. Yo debo tratar de darle un IECA para tratar de reducir el daño a nivel renal, porque ya se ha evidenciado que retrasa el daño a nivel renal, la nefropatía diabética. Además de eso, lo que me dijeron antes es que la angiotensina 2, una de sus acciones es que va a producir hipertrofia ventricular. Entonces, si yo estoy reduciendo la producción de angiotensina 2 con IECA, pues por tal motivo yo estoy reduciendo la hipertrofia ventricular. Yo la estoy retardando la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces es útil usar IECA también porque retarda la nefropatía diabética y retarda la hipertensión, la hipertrofia ventricular. O sea, está retardando dos daños de órganos blancos. El daño del riñón y el daño en el corazón. Lo estoy retardando. No puedo regresarlos, pero sí puedo evitar que se den. Entonces, por eso es que son fármacos extremadamente útiles, muy útiles, porque están evitando estas condiciones, que no lo puede hacer ni un antagonista de canal de calcio, no lo puede hacer el antagonista de canal de calcio, no puede hacer eso. Los beta bloqueadores pueden hacer, pero otra acción, que no pregunté antes, puede hacer otra acción porque al bloquear beta 1 a nivel cardíaco se ha visto que también produce hipertrofia ventricular izquierda. Y además de eso, como le dije en la clase de autónomo, la estimulación beta 1 constante va a producir activación de protoncogenes y factores de crecimiento que puede aumentar el riesgo de cáncer. Entonces, si yo uso un beta bloqueador, pues todavía no se ha podido demostrar, pero puede que reduzca el riesgo de cáncer porque está reduciendo la producción de protoncogenes. Entonces, esas son las acciones benéficas de los IECA, es reducir la microalbuminuria y de esa forma pues evitar el daño a órgano blanco y reducir la hipertrofia ventricular izquierda y además de la hipertrofia ventricular, o sea, la hipertrofia en el corazón, y además de eso evitar la hiperplasia de los vasos, o sea, la fibrosis de los vasos. Los vasos sanguíneos, cuando la presión arterial está muy alta, pues ellos después de un tiempo empiezan a remodelarse, justamente a crear tejido fibroso, para que el vaso siempre está grande, crear tejido fibroso justamente para adoptar esa forma, si el vaso está dañado en forma crónica. Eso se llama fibrosis del vaso, eso es que el vaso se está dañando por la hipertensión. Los IECAs reducen este daño, reducen la fibrosis del vaso sanguíneo, reducen la fibrosis. Entonces, tienen extremadamente muchos efectos benéficos, Entonces, ¿cuáles vendrían a ser ahora los efectos adversos? Estoy todo oído. Cualquiera me puede responder. Vamos a empezar con la tos seca. Profe, Un ¿puede efecto, repetir la es un pregunta? efecto. Es que aquí no sé si es que no escucho bien. ¿Cuál es el efecto adverso de los IECA? Los IECA son extremadamente útiles, extremadamente beneficiosos, porque estoy dando un fármaco que lo puedo dar por la vía oral y que al darlo por la vía oral se biotransforma y aumenta su biodisponibilidad. Uno de los Voy a hacer un resumen. Súper efectivo. Un fármaco que lo puedo dar por la vía oral y aumenta su biodisponibilidad. Súper efectivo. Un fármaco que va a evitar la producción de angiotensina 2. Al evitar la producción de angiotensina 2, pues simplemente yo voy a evitar el remodelado cardíaco, voy a evitar la fibrosis de los vasos sanguíneos y voy a evitar el daño a nivel renal. Entonces,
el fármaco súper efectivo. Entonces, ¿por qué razón yo no le puedo dar el IECA a todos los pacientes? ¿Por qué no puedo mantener el IECA en todos los pacientes? ¿Cuáles son sus efectos adversos? Ahora sí te escucho. Bueno, uno de los principales efectos adversos y que no se le puede administrar a un paciente que tenga esto es la falla renal. ¿Por qué? Y porque al momento de administrarle el medicamento, en un momento. Ya van a ser las 9 de la mañana. Llevo 1 hora y media con usted. Es que por aquí en mi casa tienen un escándalo. No puedo. Bueno, voy a hablar de otro también, que la tos seca se da. No. Es que no Dijiste sé, falla renal. cómo, Dijiste falla renal y vamos por eso. no sabría cómo organizar lo que sé y explicárselo. Pues, lo que pasa es que sí lo sabes, pero no terminas, las cosas no terminan de hacerse. O sea, en los fármacos, los IECAS, cuando llegan a nivel hepático, se biotransforman a la forma activa, están en la forma activa. Entonces, la única forma de eliminar ese fármaco, o sea, que termine su vida media, o sea, que se acabe la duración del efecto, es que se eliminen. Ya no se pueden biotransformar porque ya se biotransformaron, ya te los que biotransformaron a la forma activa. Ahora ellos están activos. Y cada vez que pasa por el hígado dice, ah, bien, ¿y tú qué? Si ya yo te biotransformé, ya yo te metabolicé, ¿qué quieres que yo haga contigo? Entonces, la única forma de tener la vida media es eliminándose. Y los IECA se eliminan a nivel Renal. renal. Y si el paciente tiene falla renal, pues evidentemente yo no voy a poder eliminarlos. No voy a poder eliminar el fármaco activo. Ese fármaco activo va a estar circulando, circulando, y circulando, y circulando, y circulando, y circulando, hasta que decida que ya. Entonces, por esa razón, no lo puedo dar en pacientes que falla renal, porque imagínate, va a estar hipotenso todo el tiempo el paciente. Esa es la razón. ¿Quedó clara la razón? Sí, profe. Ahora, tos seca. La tos seca es porque tiene un aumento de los niveles de potasio en la sangre, No. ¿no? La tos seca no es por eso. Se da por el consumo de IECA, que se da por un aumento de bradicina que se acumula. Ujú. Los IECA, la enzima convertidora de angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina se parece mucho a otra enzima que degrada a las bradicininas. La bradicinina es un metabolito que se produce en el cuerpo y es un metabolito vasodilatador. Pero además de ese efecto vasodilatador, la bradicinina estimula a sus receptores a nivel bronquial y produce que los bronquios pues, se cierren, como la histamina. Y el paciente entonces va a responder para tratar de abrir los bronquios con tos seca. Cada vez que yo toso, yo estoy tratando de aumentar la presión de la vía aérea para que los bronquios se abran. Entonces, la bradicina produce tos seca. La bradicina produce tos seca probablemente por broncoconstricción. Entonces, si yo estoy inhibiendo a la enzima convertidora de angiotensina, y ya les dije que la enzima convertidora de angiotensina se parece a la enzima que degrada, mucho, se parece a la enzima que degrada la bradycinina, pues yo también estoy inhibiendo esta enzima. Entonces, por tal motivo, yo no puedo degradar a la bradycinina. No degrado ni a bradycinina ni a sustancia P. Y entonces estas sustancias producen tos seca. Ellos van a actuar a nivel pulmonar, van a producir un efecto inflamatorio y además de eso van a producir broncoespasmos que pueda producir que el paciente tenga tos seca. Es un efecto adverso característico de los IECA. Es la razón por la cual yo tengo que suspender el IECA. El paciente dice, doctor, tengo tos seca todo el día, no me deja descansar, no me deja hacer nada, yo no puedo. La tos seca no la puedo tratar con nada, o sea, no hay forma de que yo pueda resolver la tos seca, no hay forma. Ya se ha intentado todos los mecanismos, todos los tipos de fármacos, no se puede.
No se puede. La única forma de poderla resolver es suspender el IECA. Y luego de más o menos 4 días, entonces es que desaparece la tos seca. Entonces, este es el efecto limitante del uso de los IECA, la tos seca, por el mecanismo que le acabo de decir. ¿Listo? ¿Algo más que quieran decirme ustedes? Hemos terminado con los IECA. ¿Qué quiere decir esa flecha? Hace que los pacientes sean hiperreactivos a la hipotensión inducida por los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y las dosis de estos fármacos deben reducirse en pacientes con insuficiencia renal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hace que los pacientes sean hiperreactivos a la hipotensión inducida por los inhibidores? No se le iba a preguntar a ustedes, pero ya que están en esto, yo les pregunto. Profe, ¿cuál era la pregunta? Disculpe. ¿Qué hace que un paciente sea hiperreactivo a la acción de los IECA? ¿Qué condición? Te lo dije, creo que fuiste tú, Daire, que me habías escrito hace unos días. Te dije, esto se lo voy a preguntar. ¿Qué condición hace que el paciente sea más sensible a la acción de los IECA? Turum, turum, tum, tum. Que tenga la presión arterial elevada. Sí, pero eso no provocaría que fueran hiperreactivos. Sí, va a bajar la presión, cierto, pero no provocaría que fueran hiperreactivos. Tiene que ver con la renina. Por eso, profesor, el fármaco estaba intenso con la renina. Esto tiene que ver con la renina. ¿No saben? Si no saben, lo dejamos la misma pregunta para el siguiente grupo, porque es la misma. ¿Jóvenes? No. ¿Sí? No dicen nada. No. Ok, continuamos. Pues. Ya podemos avanzar al siguiente grupo. Grupo de ARA 2. Su turno al bate. ¿Sí quedaron? Si después que no sea la que lo acabo de hacer, puedes hacerme la que quieras. Dígame. Correcto. No, yo puedo dar el captopril por vía sublingual, pero también lo puedo dar por la vía oral. Yo puedo dar el sinopril por la vía intravenosa, pero también lo puedo dar por la vía oral. El sinopril se da por la vía oral. Simplemente que tú debes saber que como va a ser biotransformado a nivel hepático, pues su biodisponibilidad va a bajar. Eso es lo que tienes que saber. ¿Qué más? Fosforilo. Ellos no dijeron los fármacos, pero en sulfitrilo está el captopril, en el carboxilo está el enalapril, lisinopril, benzapril, quinapril, ramipril y perindopril. Y en el fosforilo está el fosinopril. Se va, se va a ir por una vía alterna y va a transformarse en angiotensina 1,7 y en angiotensina 1,9. Ambos péptidos se van a unir a un receptor que vamos a ver ahora. Y ese receptor es vasodilatador. Retarda la nefropatía diabética. Vamos a verlo ahora, porque recuerda que todo tiene que ver con la angiotensina 2. Todo tiene que ver con la angiotensina 2. Ahora vamos a ver con la angiotensina 2 qué es lo que está pasando con la hipertrofia ventricular.
¿Qué más? Correcto. Por la no degradación de la bradicinin y la sustancia P. Porque la bradicinin es vasodilatadora, pero además de eso actúa como si fuera histamina, que es broncoconstrictora. O sea, vasodilatadora en los vasos, pero a nivel del bronquio, broncoconstrictora. Grupo de los arados. Tengo que ver el todo, el póster, así que no sé si lo achican un poquito para poderlo ver. Achicar, no agrandar. Bien. Bien, vamos bien. Empezamos, pues. ¿Están todos? Un grupo. ¿Quiénes son los integrantes del grupo? Calificación, que no puse calificación.